Hola, soy Alejandra y esta es la clase 1.1 de habilidad verbal sobre comprensión lectora. Bueno, como decíamos, la habilidad verbal trata sobre saber hablar, leer y escribir. Por eso es importante ahora revisar nuestra comprensión lectora. Bueno, primero que nada te preguntarás, ¿para qué? ¿Para qué nos sirve saber leer? Es importante hacer énfasis en que lo que estamos haciendo es justamente saber, aprender a saber leer, ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué importa saber leer? Bueno, en primer lugar, muchas veces cuando estamos haciendo nuestros exámenes, pues a veces tenemos el problema de que leemos mal y por eso no contestamos bien las preguntas, ¿sí? Eso sería lo primero, por lo cual tienes que poner mucha atención en esto. Bueno, ahora formalmente, ¿para qué nos sirve la comprensión lectora? Bueno, en primer lugar nos ayuda a reconocer información explícita, ¿sí? ¿Como cuál? Pues, como las ideas principales, ¿sí? Ahorita vamos a verlas. Nos ayuda a inferir hechos. ¿Qué es esto de inferir hechos? Bueno, cuando tú ya sabes leer, ¿no? Cuando ya tienes cierta práctica en la lectura, muchas cosas que lees, ¿sí? Son resultado de información que ha recabado el autor, ¿sí? Ciertas cosas, ciertos, ¿cómo le podemos llamar? Ciertos datos que se nos dan en la lectura, nosotros los podemos ampliar dentro de nuestra imaginación o deducir o inferir, ¿sí? Gracias a esta lectura de comprensión, ¿sí? Algunas palabras que están en ciertos contextos nos ayudan a ampliar o a entender totalmente de qué se está hablando, ¿sí? También nos ayuda a identificar ideas, como lo dije anteriormente, ¿sí? Las ideas que más nos interesan siempre son las ideas principales. De allí las secundarias y también muy importante, la conclusión, ¿sí? Casi siempre nos estamos leyendo un artículo, nos estamos leyendo un ensayo, cuando estamos leyendo algún artículo de periódico, ¿sí? Algún reportaje. Ahí podemos encontrar muchas conclusiones. También nos ayuda a reconocer tipos de relación. Estas son algunas, ahí en la guía vienen más, pero estas son las más importantes, ¿no? Causa, efecto, oposición, semejanza, de lo general a lo particular. También nos ayuda a reconocer muchas analogías, ¿sí? Que ya vimos que son razonamientos que indican semejanzas entre dos conceptos o más, ¿no? Cronologías, que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Cuando estamos leyendo, por ejemplo, un reportaje, ¿sí? Siempre nos habla en sentido cronológico, ¿no? Pasó a esta hora y después esto y después lo otro, que también sería causa y efecto. Explicativas, ¿sí? Ejemplos, ¿no? Cuando se nos hacen también, cuando aparece, estamos leyendo algún artículo o algún ejemplo de la guía, ¿sí? Donde se nos hace una alusión a algo, ¿sí? En modo explicativo para que nos quede mucho más claro cualquier elemento que pudiera confundirse dentro de la lectura. Y comparativas, ¿sí? Esto también lo hacemos bastante, podría también hacerse relación con esto de oposición y semejanza. Hacemos muchas comparaciones y eso también nos ayuda a entender el texto, ¿sí? En el momento en que tú estás leyendo el texto y puedes un párrafo reducirlo a saber que es una explicación o una comparación o una analogía, ¿no? Por ejemplo, si estás leyendo algún texto donde venga una analogía, por decir sobre el nacimiento, sobre el crecimiento, y tú ya puedes inmediatamente conceptualizarla en que es una analogía, eso significa que estás haciendo una comprensión lectora, ¿sí? El hecho de poder sintetizar, no sé, un párrafo en una sola palabra o en una oración, eso quiere decir que estamos haciendo lectura de comprensión. Bueno, aquí tenemos, ¿sí? Las ideas que vamos a ver en los textos. Estas son las ideas general, principal, secundaria y complementarias. Sí, bueno, en primer lugar tenemos la idea general del texto. Esto es el núcleo del texto. Cuando vamos incluso a escribir, ¿sí? Quieres hacer un cuento, lo primero que viene a tu mente es la idea general de este. ¿Qué significa esto? Pues de que la idea general es más o menos de qué trata
tu escrito o en este caso tu lectura, ¿sí? No sé, si tú lees un cuento sobre un niño que tiene problemas en su casa y se escapa y empieza a tener muchos problemas, eso sería la idea general, ¿sí? ¿Cómo encontraríamos ya las ideas principales? Bueno, ya se encuentran dentro del cuerpo del texto, ¿no? Aquí la idea principal, siempre la idea principal o ideas principales coordinan la estructura del texto y son su base, ¿sí? Las ideas principales las podemos encontrar por lo general en cada párrafo. Cada párrafo puede tener ideas principales, no siempre, pero es muy común, ¿sí? Entonces ahí, por ejemplo, en un párrafo, mientras lo estamos leyendo, vamos a sustraer las ideas principales del párrafo. ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, es importante, ya vamos a ir viendo más adelante, oraciones, ¿sí? Cuando sabemos cuál es la oración principal dentro de un párrafo, vamos a saber que esa también es, por lo general, la idea principal del mismo párrafo, ¿sí? Entonces vamos a buscar dentro de la lectura qué oración dentro del párrafo es indispensable. ¿Qué significa esto? Que sin esa oración justamente no se entendería nada de lo que se encuentra a su alrededor, ¿sí? ¿Cómo puedes encontrar ideas principales? Puedes empezar a leer el párrafo y dividirlo en donde se encuentran puntos y comas, dependiendo del sentido que tenga, ¿no? Si no vamos a dividir donde haya una coma, pero hasta donde llegó esa coma justamente no tenga sentido la oración, ¿sí? Entonces, por lo general podemos parar en los puntos y ver si ahí encontramos alguna idea principal. Las ideas secundarias, en segundo lugar, amplían o precisan la idea principal, ¿sí? Podemos decir, por ejemplo, ¿no? En un párrafo, Juan compró 16 manzanas para comer. Sin embargo, llegaron sus hermanos, se las quitaron. Luego llegó la abuela y le quitó otra, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la idea principal de esta idea que dije? Bueno, pues que Juan compró estas manzanas, ¿sí? Esa sería la idea principal, y la idea secundaria nos va ampliando, precisando la información. ¿Qué fue lo que pasó con ellas? Que llegó la abuela, los hermanos, etcétera, etcétera. Esas serían las ideas secundarias. Y las complementarias todavía son información más adicional al respecto. No sé, tal vez viene alguna hora, viene algún color sobre las manzanas o sobre alguna acción que se llevó a cabo dentro del párrafo, ¿sí? Pero no son tan importantes o no nos van a ayudar a entender totalmente la lectura. No son necesarias para que se entienda la idea principal de la lectura, ¿sí? Bueno, ahora, ¿cómo se hace? Cuando estoy leyendo, ¿cómo voy a saber que estoy, pues, de hecho, haciendo una lectura de comprensión? Bueno, tenemos estos 4 pasos, ¿sí? Que puedes llevar a cabo para que sepas que estás haciendo una lectura de comprensión. Primero que nada, tienes que leer todo el texto, ¿no? Darle una leída. Una vez que ya has leído, puedes identificar en dónde tuviste un poco más de problemas o tuviste problema para entender, ¿sí? En ese lugar puedes fijarte si hay algunas palabras que no conoces o si es un párrafo muy grande. Si es un párrafo muy grande, se te pide que lo separes, ¿sí? Puedes separarlo hasta donde lees y hasta donde tú ves que termina una idea, ¿sí? Un punto, ahí es donde puedes ver si a partir de ahí puedes entender poco a poco qué es lo que está pasando. Una vez que ya hayas encontrado las palabras que no entiendes y las puedas sustituir con sinónimos o con analogías, ¿sí? Ahí, ya que está separado el texto y ya tienes las palabras que no conoces, puedes buscar la idea principal de cada párrafo, ¿sí? Ahí ya puedes buscar la idea principal. Una vez que ya tienes las ideas principales subrayadas o marcadas, puedes reunirlas como si estuvieras haciendo un resumen y así complementar la información en caso de que sea necesario, ¿sí? Con ideas secundarias o complementarias. Como puedes ver, ¿sí? La comprensión lectora es muy importante que le des justamente esa relevancia,
para que puedas, una vez que llegues a tu examen, que te hayas concientizado de la importancia que tiene, leer correctamente las preguntas de tu examen, leer correctamente pues justamente la lectura que se te pidió, ¿sí? Para que puedas identificar las ideas principales, que es por lo general lo que se te pide dentro de las preguntas, ¿sí? Que contestes. Bueno, revisa por favor dentro de tus actividades de la plataforma, porque ahí van a venir actividades y tareas a realizar para que pongas en práctica todos estos pasos sobre comprensión lectora. Muchas gracias.